Hola, yo soy León, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Kirsty Marianne Bentley. Sidney Bentley y Jill se conocieron en 1973. En ese entonces, Jill se formaba como enfermera y Sid trabajaba como ingeniero en un barco y se veía obligado a viajar constantemente. Debido a esto, la pareja solo salió durante una semana, pero poco después, Jill recibió una carta de Sid mientras él estaba en Panamá, preguntándole si quería casarse. La respuesta de la joven fue un rotundo sí. Mantuvieron su romance a distancia hasta que finalmente se casaron en South Canterbury en el año 1976. Poco después de la boda, Sid volvió al mar. En 1977, la pareja vivía en Inglaterra y 2 años después, en 1979, recibió a su primer hijo, bautizado como John Bentley. Aunque Sid prefería estar en el mar durante meses, sabía que la distancia era dura para la familia. Finalmente, decidió que mudarse a Ashburton, Nueva Zelanda, sería bueno para todos. Estando allí, empezó a trabajar como ingeniero en una fábrica de plásticos. La segunda alegría familiar llegó el 18 de enero de 1983 con el nacimiento de Kirsty Marianne Bentley. La pequeña niña era amable y cariñosa. Una vez que alcanzó la adolescencia, mostró ser una joven vibrante, honesta y compasiva. Kirsty era confiada y directa con sus amigos cercanos y su familia, pero se mostraba tímida y reservada con los extraños. Era increíblemente creativa y pasaba mucho tiempo tomando clases de teatro y expresándose a través de la poesía. Sus paredes estaban adornadas con fotos de bandas de chicos como los Backstreet Boys y de su amor imposible, el príncipe Guillermo. Kirsty asistía a la secundaria Ashburton, donde hizo algunos amigos íntimos. Era una adolescente muy querida. A menudo se la describía como una pacificadora, porque Kirsty actuaba como mediadora en los conflictos de adolescentes para calmar las cosas entre los estudiantes del colegio. En esa misma época, comenzó a salir con uno de sus compañeros de clase. El 31 de diciembre de 1998 fue un caluroso día de verano, con 34 grados centígrados. La madre de Kirsty, Jill, estuvo hablando con su hija durante un rato, mientras la jovencita le contaba con entusiasmo la emoción de ser la novia de Graeme Offer. Kirsty tocó a su madre una canción que, según ella, describía los sentimientos que albergaba por Offer. Era una mañana normal. Antes de irse al trabajo, a las 9:30 de la mañana, Jill ayudó a su hija a abrocharse el pareo playero, la ropa más fresca posible para el caluroso día, ya que Kirsty tenía problemas con él. Ese mismo día, John, el hermano mayor, también salió a trabajar. En ese momento, el joven tenía 19 años, estudiaba en la Universidad de Canterbury y llevaba 2 años de carrera. Durante el año escolar, se quedaba en el campus
y en los veranos trabajaba recogiendo bayas en Ashburton, el pueblo donde creció junto a su familia. Cuando estaba en casa, a John le gustaba pasar el rato en su habitación oscura, jugando con la computadora y escuchando música heavy metal. Recientemente, se había teñido de negro su largo cabello, cansado de las burlas de jóvenes de su edad, quienes decían que él parecía un miembro de la banda de Chicos Hanson, una agrupación musical pop conformada por 3 hermanos rubios de cabello largo. Mientras crecían, John y Kirsty no habían estado especialmente unidos. A menudo pasaban mucho tiempo molestándose el uno al otro. John era introvertido y Kirsty, por el contrario, era bastante sociable y no le gustaba tener un hermano mayor catalogado como nerd. Sin embargo, cuando John se fue a la universidad, Kirsty cambió de opinión respecto a su hermano mayor. Quizá porque se consideraba cool tener un hermano universitario o porque empezó a extrañarlo. Pero en definitiva, los hermanos empezaron a tolerarse más. Incluso veían televisión juntos. Los planes familiares de ese día incluían a Ofer, el nuevo novio de Kirsty, quien iría a cenar esa noche y luego se quedaría a dormir para recibir el año juntos. A los padres de la chica no les gustaba la idea de que iniciara una relación física con su nuevo novio, ya que solo tenía 15 años. Incluso Sid, su padre, había discutido con ella sobre el tema, pero no había podido hacer cambiar de opinión a su hija. Jill se sentía resignada con la idea de que su hija estaba viviendo otra etapa de su vida. John, introvertido y muy inteligente, creía que su hermana menor se había comportado mal últimamente, ya que mostraba actitudes caprichosas típicas de su edad, pero confiaba en que se le pasaría. Ese 31 de diciembre, John llegó al hogar familiar alrededor del mediodía y encontró la casa vacía. Su padre había salido a hacer unos recados y Kirsty había ido de compras con una amiga. Su madre seguía en el trabajo. Cuando Ofer llamó a la casa, a eso de la 1 de la tarde, John anotó el mensaje telefónico para dárselo a su hermana cuando regresara. Esa mañana, Kirsty había quedado en verse con su amiga Leanne Jellyman en la biblioteca de Ashburton a las 10:30 de la mañana. Fueron de compras durante un rato. Almorzaron en un McDonald's cerca del mediodía y para las 2:30 de la tarde ya la jovencita estaba en casa. Cuando Kirsty entró por la puerta, John le dio el mensaje del novio y luego volvió a su habitación para ver la televisión. Según los registros telefónicos, Kirsty llamó a Ofer a las 2:38 de la tarde, pero él no contestó y ella le dejó un mensaje pidiéndole que le devolviera la llamada. Un rato después, John salió de su habitación para ir a comer algo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tanto su hermana como la perra labradora negra de la familia, llamada Abby, no estaban. Supuso que la chica había sacado a Abby a pasear, pero cuando Ofer llamó de nuevo a la casa, alrededor de las 4:30, comenzó a preocuparse un poco, ya que le pareció que su hermana se había ido por un tiempo más largo de lo usual. Jill volvió a casa del trabajo a las 5:15 de la tarde. Apenas ingresó a la vivienda, John la esperaba preocupado y le preguntó por su hermana. Jill entró en pánico, temiendo por la seguridad de su hija menor. Llamó al novio de Kirsty y confirmó que él desconocía su paradero. Empezó a caminar por la ruta habitual de Kirsty y Abby, que solían pasear cerca del río Ashburton, pero al dirigirse a esa área, no las vio. Comenzó a sentirse ansiosa, decidió dar la vuelta y regresar a casa. Jill le dijo a su hijo mayor que esperarían hasta las 6 de la tarde antes de salir a buscar de nuevo. Esperaba que su hija estuviera a salvo y que apareciera en la casa, pero eso no ocurrió. Sid llegó al hogar familiar justo después de las 6 de la tarde. Su mujer y su hijo le informaron rápidamente del tiempo que Kirsty llevaba fuera de la casa.
Preocupado, Sid decidió que era el momento de llamar a la policía y denunciar su desaparición. Tan pronto como se dio aviso a la policía, la búsqueda de Kirsty se intensificó. Durante toda la noche, un grupo de personas buscó a la adolescente. La policía, los familiares y los amigos recorrieron la zona, pero no había rastro de ella ni de la mascota. John se fue con un grupo de voluntarios, entre los que se encontraba su tío. Se quedaron buscando hasta la medianoche y volvieron a casa. Sid decidió llevar a cabo su propia búsqueda. Al final acabó conduciendo hasta la playa de Wakanui, situada a 15 minutos en auto, pero no halló rastros de su hija. Llegó a su casa alrededor de la medianoche. Después de hacer un breve descanso y tomar un café, Sid y John salieron de nuevo y buscaron en los alrededores del río, en los campos de rugby y en algunas zonas industriales de la ciudad, antes de volver a la casa a las 3 de la madrugada. A las 8 de la mañana del 1 de enero de 1999, se llamó a los servicios de búsqueda y rescate para que comenzaran un intenso rastreo en la zona. Sobre las 10 de la mañana de ese día, Dave Saunders, miembro del equipo de búsqueda y rescate, descubrió a la perra de la familia, Abby, cerca de la ruta del río Ashburton. Había visto una zona de hierba aplastada que salía de la ruta y descubrió que la perra había estado atada a un árbol con su correa, en un área cubierta por densos arbustos. La perra no hizo ningún ruido, tenía un aspecto muy triste, no ladraba ni saltaba, pero cuando Dave mencionó el nombre de Kirsty, Abby aguzó las orejas. Esa zona había sido registrada la noche anterior y nadie había visto a Abby en ese momento, así que las autoridades empezaron a desarrollar diferentes teorías. Se manejó la posibilidad de que Abby no hubiera sido encontrada de inmediato, porque el área tenía un denso follaje. Tal vez había estado tumbada y el grupo de voluntarios que buscaba en la zona simplemente no había visto a la perra. Otra teoría era que nadie había encontrado a Abby la noche anterior porque no estaba allí. Alguien había llevado a la perra a la zona después de la búsqueda inicial y la ató al árbol en algún momento de esa noche o temprano en la mañana. Se discutió si la correa de la perra era la misma que pertenecía a la familia Bentley. Al principio, los Bentley creían que no era la misma correa. Las autoridades y la familia se preguntaron por qué Abby no había hecho ningún ruido. Seguramente, con todo el mundo corriendo y gritando el nombre de Kirsty esa noche, Abby les habría oído. Debería haber empezado a ladrar, alertándoles de su ubicación. El 3 de enero, la policía decidió probar la teoría. Volvieron a atar a Abby en el mismo lugar y bajaron al camino principal. Llamaron a Abby desde su habitación, pero ella permaneció callada, de modo que no se pudo confirmar ninguna hipótesis. La policía también descubrió 2 prendas de ropa interior cerca de donde fue encontrada la perra. Se trataba de un bikini y otra pieza de ropa íntima. No estaban rotas ni dañadas de ninguna manera. Más tarde fueron identificadas positivamente como pertenecientes a Kirsty. El 6 de enero de 1999, la policía decidió trasladar temporalmente a los padres y al hermano de Kirsty a un motel. Esto se debió a que querían registrar la casa de la familia con un equipo forense para ver si podían hallar algo en la propiedad que estuviera relacionado con la desaparición de la jovencita. El padre de la joven estaba muy molesto por esta medida porque consideraba que era una violación por parte de la policía, citando que la sociedad estaba cada vez más vigilada por el Gran Hermano. Cuando la policía le pidió las llaves de su auto para echar un vistazo al interior de su Holden Kingswood, Sid le arrojó las llaves a la gente y se fue de mala gana. Aunque los Bentley intentaban aparentar ser una familia normal y feliz, la policía involucrada en el caso
pronto descubrió a través de la investigación y al hablar con varios testigos que la familia era algo disfuncional. Jill creía que el consumo excesivo de alcohol de su marido era uno de los principales problemas de la familia. A menudo tenía rabietas, lo que era difícil para su mujer y sus hijos. Aunque en 1993 Sid se unió a Alcohólicos Anónimos, tenía una gran dependencia de la bebida. Una de las amigas de la infancia de Kirsty, Angela Rosie, dijo que a menudo se quedaban a dormir una en casa de la otra. Relató que cuando iba a dormir en casa de los Bentley, Sid se sentaba en su silla y bebía whisky de un vaso. Según la joven, el hombre a menudo se enfadaba y se ponía agresivo cuando bebía, pero ella no le había visto ser físicamente violento, y catalogó a Jill como una señora tranquila y reservada. Angela creía que la dinámica familiar era la razón por la que Kirsty a menudo se quedaba a dormir en su casa, ya que disfrutaba del hecho de que la familia de Angela era bastante normal y anhelaba ese tipo de ambiente. Jill fue interrogada por la policía y dijo que estaba de acuerdo en que no eran del todo felices, pero igual eran una familia y se tenían afecto. Sin embargo, admitió que el alcoholismo de Sid abrió una brecha entre él y el resto. Durante 16 días, la policía y los voluntarios trabajaron juntos. Al principio, se centraron únicamente en el municipio de Ashburton, pero poco después ampliaron la búsqueda a Canterbury. El ejército neozelandés envió tropas del campamento militar de Burham para ayudar en la búsqueda. Durante semanas, las autoridades hicieron rastreos en la zona, con la esperanza de encontrar a la chica de 15 años desaparecida. El 17 de enero de 1999, dos hombres que caminaban cerca del puente Camp Gully sobre un arroyo que desembocaba en el río Rakaia, a unos 40 kilómetros de la casa de los Bentley, vieron una escena espantosa. Descubrieron un cuerpo femenino en grave estado de descomposición, que yacía en un claro de matorrales densamente cubiertos, en un terreno abrupto muy frecuentado por pescadores, navegantes y campistas. Los dos hombres iban en busca de un cultivo de cannabis y por eso dudaron, al principio, de ponerse en contacto con la policía. Pero dada la naturaleza de su espeluznante descubrimiento, decidieron avisar el hallazgo del cadáver en posición fetal, completamente vestido. En cuanto la policía fue alertada, actuó rápidamente para acordonar el área. El cuerpo hallado llevaba la misma ropa con la que Kirsty había salido de casa: un pareo azul con mariposas, una camiseta negra sin mangas y unos zapatos negros. El pareo estaba desabrochado y extendido sobre la parte inferior de su cuerpo. El cuerpo estaba demasiado descompuesto como para determinar si había sido agredida sexualmente, aunque algunos sospechaban que había sido así debido al pareo desabrochado que cubría su mitad inferior. Le faltaba la ropa interior, que había sido encontrada días atrás, cerca del lugar donde hallaron a la perra familiar atada a un árbol. La policía se negó a confirmar si el cuerpo era el de Kirsty en un primer momento, ya que necesitaban asegurarse con pruebas científicas. Los restos fueron recogidos y transportados al hospital de Christchurch, donde se realizó una autopsia. Mientras los forenses seguían trabajando en la identificación de los restos, la familia Bentley estaba en casa, esperando una llamada telefónica para saber si el cuerpo era el de su hija. Suplicaron a los periodistas que se mantuvieran alejados de su casa mientras esperaban noticias de la policía. Los reporteros habían acampado al final del camino de entrada, deseosos de hablar con cualquier miembro de la familia. Mientras tanto, los agentes llevaban a cabo su investigación en el sitio donde fue arrojado el cadáver, que se convirtió en una zona de exclusión. La policía permaneció en el lugar
durante días mientras realizaba una búsqueda exhaustiva de indicios y evidencias. Tomaron moldes de yeso de todas las huellas de neumáticos localizadas en la granja Canterbury. El equipo forense esperó 3 días a que llegaran los registros dentales. Entonces pudieron identificar los restos como los de Kirsty Bentley, de 15 años. El patólogo determinó que había sido asesinada poco después de desaparecer aquella tarde. Creían que su cuerpo había sido escondido en la zona de Camp Gully la noche del 31 de diciembre. Esta determinación se hizo estudiando el contenido del estómago de Kirsty, que incluía patatas fritas parcialmente sin digerir, y la policía sabía que ella había comido en McDonald's con su amiga cerca del mediodía del día en que desapareció. En medio de investigaciones y búsquedas de datos, llegó el 18 de enero de 1999, que debió haber sido un día alegre en la casa de los Bentley, ya que Kirsty habría cumplido 16 años ese día. Ella llevaba tiempo planeando celebrar una fiesta en la piscina de su casa, pero esos planes se vieron truncados por el descubrimiento de su cadáver. En su lugar, la familia Bentley lloró la pérdida de su hija adolescente, en compañía del novio de Kirsty y algunos amigos cercanos. El funeral se celebró en la iglesia anglicana de San Esteban en Ashburton, el 25 de enero de 1999. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas se colocaron en una urna de acero, que posteriormente fue enterrada en un jardín conmemorativo recién plantado en la casa de la familia Bentley. La policía solicitó la ayuda del público, pidiendo que se presentara cualquier testigo que pudiera dar datos que permitieran aclarar qué ocurrió esa noche y si alguien vio cualquier vehículo que hubiera pasado por la zona. El asesinato no resuelto de Kirsty se convirtió en uno de los mediáticos de Nueva Zelanda. Todos los principales medios de comunicación del país cubrieron el caso con la mayor atención posible. La cantidad de noticias sobre el caso se consideró tanto una ayuda como un obstáculo para la investigación policial. Durante la primera parte de la investigación, los medios de comunicación informaron que el padre y el hermano de Kirsty, Sid y John, eran considerados sospechosos de su desaparición. Ambos negaron cualquier implicación. Incluso John dijo, durante una entrevista, que creía que era razonable que la policía investigara a los seres queridos de Kirsty. Pero pese a haber colaborado mucho en la búsqueda y a todo el dolor sufrido, para algunos lugareños, padre e hijo eran culpables. La viralidad de la noticia fue tal que cuando John regresó a Christchurch para el siguiente semestre en la universidad, la gente lo escupía por la calle y le gritaba cosas desde sus vehículos al pasar. Una de las razones por las que Sid fue considerado sospechoso se debió a que no tenía coartada para el periodo de tiempo en el que Kirsty desapareció. Al principio, el padre había dicho a las autoridades que había ido a Christchurch a dejar una pistola de agua y conseguir algunas herramientas de trabajo y que luego había pasado unas horas en Littleton antes de conducir directamente a casa. Pero un testigo afirmó haber visto a un hombre con acento inglés que se ajustaba a la descripción de Sid en el Hotel Ashburton alrededor de las 4 de la tarde del 31 de diciembre de 1998. El hombre había estado en la fila delante de Sid comprando cigarrillos. Cuando comprobaron los recibos de la caja registradora, la policía descubrió que esa venta se había producido. Creyeron que Sid estuvo en Ashburton antes de lo que había dicho a la policía y, como les mintió sobre ese hecho, esto le hizo parecer más sospechoso y potencialmente culpable. Pero no había pruebas para detenerlo, solo hipótesis. En octubre de 2000, Sid cambió su historia. Afirmó que había estado lavando platos, pero que se dio un golpe en la cabeza con un armario
y por eso había olvidado que en realidad había estado en Ashburton el día en que Kirsty desapareció. Afirmó que llegó allí a las 2:30 después de conducir desde Christchurch y estuvo a unos 30 segundos de su casa cuando decidió conducir hasta la playa de Wakanui porque tenía migraña. Debido a los constantes cambios en su historia, Sid no tenía una coartada adecuada para el momento en que su hija desapareció, pero pese a sus problemas de alcoholismo, su esposa e hijo no creyeron ni por un segundo que estuviera involucrado en el asesinato de Kirsty. Sin embargo, las tensiones no pudieron disimularse más y Jill y Sid se divorciaron en el año 2000. En el 2002, Sid declaró a los periodistas que estuvo bebiendo la noche anterior a la desaparición de Kirsty y que no quiso hablar de su paradero por la vergüenza de haber recaído en el alcohol. Otra de las teorías durante la investigación fue que John estaba celoso de que su hermana hubiera empezado a salir con un chico. La policía pensó que estos celos podrían ser un motivo para que John matara a Kirsty, pero nunca tuvieron pruebas. Cuando se le interrogó al respecto, John dijo que se había sentido ambivalente respecto a que su hermana saliera con su nuevo novio, algo normal cuando tienes una hermana, pero dijo que nada tenía que ver con celos, sino con preocupación fraternal. Jill le reclamó a la policía por seguir sospechando de Sid y John, pero le respondieron que alrededor del 80% de los asesinatos eran cometidos por un miembro de la familia. Jill dijo que creía firmemente que el asesino de su hija entraba en la categoría del 20% y que seguía suelto. Durante las averiguaciones, la policía tuvo que investigar a un enorme número de personas de interés. Con el tiempo, la lista de sospechosos que fueron descartados formalmente se elevó a cientos. En un momento dado, la policía redujo el número de sospechosos a unas 20 personas. Sin embargo, era un número que fluctuaba constantemente, ya que siempre llegaban nuevas pistas y había que seguirlas. Una de las personas de interés fue el trabajador agrícola Barry Hepburn. Tenía 52 años en el momento del asesinato de Kirsty y solía pasear a su perro por el sendero junto al río. Barry tenía problemas y se creía que tenía una especie de discapacidad mental. Al día siguiente de la desaparición de la adolescente, el día de Año Nuevo, Barry no se presentó a trabajar y la siguiente vez que se le vio estaba inusualmente afeitado y fresco, pero más tarde quedó libre de sospecha. En 2009, el detective e inspector Greg Williams apareció en un programa de televisión neozelandesa llamado The Investigator. Dijo que incluso 10 años después del crimen que acabó con la vida de Kirsty, la investigación seguía abierta y que una gran cantidad de personas en la lista aún tenían que ser eliminadas por diversas razones. En 2014, el investigador principal del caso se retiró y el detective inspector Greg Morton tomó su lugar. En ese momento, dijo a los medios de comunicación que el asesinato de Kirsty seguiría abierto hasta que se resolviera. Estaba decidido a obtener respuestas. El padre de Kirsty, Sidney Bentley, murió de cáncer de esófago en 2015. Tenía 64 años. Los dolientes hablaron sobre el buen hombre de familia que fue y lo catalogaron como el típico padre orgulloso que llevaba fotos de sus 2 hijos en la cartera hasta su último día. El hecho de que la muerte de Sid se publicara en los periódicos hizo que se renovara el interés por el caso. La gente hablaba de él y de su hija a pesar de que su asesinato había ocurrido años antes. El público seguía muy interesado en averiguar qué le sucedió a una joven prometedora, pero la resolución del caso no llegaba. El detective inspector Morton anunció a la prensa a finales de 2018 que esperaba que los avances en las pruebas de ADN pudieran ayudar a resolver el caso, pero desgraciadamente, a pesar de las décadas de trabajo policial,
y de los cientos de sospechosos investigados, nunca hubo pruebas suficientes para realizar una detención. El asesinato de Kirsty Bentley sigue sin resolverse y es uno de los casos fríos de mayor repercusión en Nueva Zelanda. Al día de hoy, se considera bajo investigación activa y la esperanza está puesta en algún testigo que ayude a brindar claridad sobre los eventos. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.